¿Por qué le puse título el carácter, formando el carácter? Porque, bien, recuerden que si van a hacer una pregunta hay un micrófono acá adelante, se lo pasan, lo prenden, está apagado, ¿no? Bien. Formando el carácter cristiano, porque no es algo que venimos de cuna. De cuna podemos traer un temperamento con un ADN que somos parecidos a nuestra madre, a nuestro padre, pero el carácter es algo que vamos a ir viendo lo que significa. La reputación de una persona es lo que el hombre, el ser humano, piensa de ti, o sea, lo que los demás ven. Reputación es lo que los demás ven en mí. Y eso genera que antes de llegar, esa reputación ya está hablando de mí. Si yo soy un irresponsable y alguien en una charla cualquiera a 500 kilómetros habla de mí, lo primero que le aparece a la persona es, sí, pero es un irresponsable. O sea que mi reputación camina adelante. ¿Se entendió? Pero hay algo que el Señor quiere formar en nosotros, que es el carácter. ¿Por qué? Miren, la definición, yo la busqué por acá, ya déjame ver que la tenía, bueno, ya no sé dónde está, pero ya la busco. La definición de carácter, una de las tantas que hay, dice, se refiere a las cualidades morales y éticas de una persona. Consiste en creencias y principios morales que pueden guiar su comportamiento de forma discreta. La personalidad es la suma de los aspectos físicos, psicológicos, emocionales y sociales de una persona que se manifiestan a través de su comportamiento. Mucha palabra. Carácter se refiere a cualidades morales y éticas, creencias, la vida social que tuve, lo emocional, lo psicológico. O sea, el carácter es lo que soy. Cuando se habla de carácter, se habla de corazón en la Biblia y se habla, es lo que soy. Entonces, si yo tengo un carácter, pónganle que yo tengo que predicar el domingo que viene. Y llega el sábado y aún no tengo la predicación. Y el domingo de mañana preparo algo y vengo y lo doy. ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo Dios, que ve el carácter, porque nadie más lo ve? Dios ve mi carácter. ¿Cómo ve Dios ese carácter en mí? Eso es un carácter mediocre. Cuando vamos a hacer algo para Dios, recién estábamos orando con el equipo de multimedia, parte de ellos, estábamos orando y cuando Dios ve un carácter de ese tipo mediocre, Dios lo va a tratar si ese carácter quiere. El don o el talento es un regalo. Esto es muy importante, pero el carácter es una elección. El don es un regalo o los talentos, pero el carácter es una elección. Yo cuando llega el final de mis días no puedo echarle la culpa a todo lo que me sucedió y por eso tengo un carácter así. Y por eso toda mi personalidad es de esta manera. Todo lo externo debería al cristiano ayudarlo a madurar, ayudarlo a crecer, ayudarlo a ser como el carácter como de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero después dijo, lleven mi yugo y mi carga que es ligera. Van juntos. No existe un carácter cristiano que no haya sido formado con dolor. Esto es importante que entendamos. No existe un carácter cristiano que no sea formado con dolor. ¿Por qué? Porque nuestra carne se duele cada vez que el Espíritu la trata. Son contrarios. Lo vemos en su palabra, lo escribió el apóstol Pablo. Son contrarios para que no hagan lo que quieren, dice. Quiere decir que lo que soy hoy, lo que yo creo que soy hoy, quizá no es lo que realmente soy. Me estoy engañando. Esto es el principio, tan solo vamos a extendernos después con el tiempo, vamos a extendernos sobre el carácter de Cristo y cómo se reflejaría en nosotros. Por eso es importante lo que estábamos orando hoy. Así que los dones y talentos son un regalo de Dios, pero el carácter es una elección personal, porque implica disciplina, porque implica voluntad, es intencional. Bienvenidos a los que están en el Zoom. Ya comenzamos puntualmente menos cuarto.
Ahora, ¿cuándo se evidencia el carácter de una persona? No estoy hablando de temperamento. Temperamento no controlado, falta de dominio propio. Una persona que grita, una persona que se aira, no sé cómo se dice, se enoja fácilmente. Eso es temperamento. Ahora, el carácter de esa persona está mucho más abajo, es lo que la sostiene, son sus creencias. Una persona que tiene una raíz de rechazo es una persona que siempre está a la defensiva, pues su carácter está fundamentado en esa raíz de rechazo. Por eso, cuando le dicen algo que no le gusta, ataca, porque siempre fue rechazado. Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese carácter? El ser humano, no Cristo, lo que me hizo el ser humano. Imagínense si José se hubiera enojado con sus hermanos realmente y no los hubiera perdonado. No hubiera llegado nunca a ser quien fue. La vida de José nos relata que José sufrió horrible, cosas que son injustas. Porque por más que fuera un nene de mamá, estoy hablando entre que ya conocemos la historia, por más que fuera un nene de papá, que le regalaron la mejor túnica, lo que sea, los hermanos no tenían derecho a hacer lo que hicieron, por envidia. No tenían derecho a querer matarlo. Y como estaba vacía la cisterna, Rubén dijo, vamos a venderlo. Y lo vendieron. No tenían derecho a maltratarlo de esa manera. No había derecho, justicia, para que él, haciendo lo correcto y zafando de las manos de la esposa de Potifar, lo metan en la cárcel. En una cárcel que quién sabe lo que le hicieron antes. O sea que en la cárcel lo deben haber violado y un montón de cosas que hoy estamos lidiando toda la vida por sanidad espiritual. José, en esa cárcel, estuvo años siendo tratado por Dios. El carácter se evidencia en la crisis, siempre. Qué fácil es mostrar un carácter agradable o de acuerdo a la voluntad de Dios cuando estamos bien. Pero si mañana va caminando Alexandra entre nosotros y yo le digo, ¿por qué esa enana? Y ella sigue de largo y no da bolilla, quiere decir que ella tiene claro quién es y que las palabras externas no la van a mover. Ahora, si ella se da vuelta y después va y le dice a Julio, sí, porque fíjate que me insultó, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, te dolió que te dije enana. Sacó algo que había en ti. Yo no tengo nada que ver, sacó algo que había en ti. ¿Me explico? Eso hace, muchas veces Dios permite en nosotros para que salga lo que está mal, generado por otros. Entonces el carácter se evidencia en la crisis, pero la crisis no siempre forma el carácter. Y voy a decirles por qué. Vamos a leer en Romanos, capítulo 5. Se los voy a leer, si están con el celular escribiendo, se los leo yo. Si no hay crisis, no hay un carácter bíblico. Esto tiene que quedar claro. Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si nosotros queremos ser como Jesucristo, que es el ideal que nosotros buscamos, pues entonces vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a vivir muchas crisis para que nuestro carácter sea moldeado a la mente de Cristo. Dice Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Cuando lo vemos al revés, la esperanza segura de salvación fue gracias a un carácter firme. Y si lo sigo leyendo hacia arriba, fue gracias a la resistencia o paciencia, como dice allí. Y esa paciencia fue adquirida gracias a las crisis. La palabra paciencia es supomone, que significa persona bajo mucha presión. Entonces, dice el apóstol Pablo, me alegro de enfrentar pruebas y dificultades porque me ayudan a desarrollar paciencia bajo presión. Lo común de los cristianos que bajo presión explotamos, hablamos mal, nos retraemos, nos callamos, no opinamos, lo común. Ahora, Jesucristo estuvo bajo presión, hizo todo lo que el Padre le dijo. Él es el ejemplo. Entonces, ¿a qué anhelamos? Hacer como Cristo, pues es muerte continua. Cuando uno reacciona
en la crisis, aceptando la voluntad de Dios, el carácter se forma. Pero cuando uno en la crisis reacciona contrariamente y se comienza a quejar de lo que está viviendo, el carácter se deforma, porque creemos que tenemos autoridad para quejarnos. Jesús nunca se quejó de lo que venía a ser. La queja es idioma del infierno, dijo alguien por ahí. Cada vez que uno niega la crisis que está viviendo y no dice, como tantas veces decimos, dad gracias en todo, en Tesalonicenses, dad gracias en todo. Yo muchas veces en todo no doy gracias. Hay cosas que vivo que digo, Señor, esto es injusto. Y me olvido que Él dice, si me amás, esto te va a ayudar al propósito que yo tengo para vos, formar la mente de Cristo. Un carácter conforme a Cristo. Duele. Entonces, las crisis revelan quién soy, pero son las que forman el carácter o son las que deforman el carácter. Por ejemplo, Moisés y Faraón tuvieron una crisis. Dios formó el carácter de Moisés y no se formó el carácter de Faraón. Saúl y David tuvieron una crisis y estuvieron en crisis entre ellos. Dios formó el carácter de David y se deformó el carácter de Saúl. Pablo y Demas, cuando a Pablo lo meten en la cárcel, Dios forma el carácter de Pablo y Demas se va al mundo. Quiere decir que hay cristianos, y Demas era compañero de Pablo, quiere decir que hay cristianos que en la crisis se deforman, niegan que están en las manos de Dios. Sigo, cada crisis tiene un propósito. Ahora sí enumeramos, Pri. Si cada crisis tiene un propósito de parte de Dios para mí, ¿cómo debo tomar cada crisis? Debo tomarla, esto no escriban todavía, pero debo tomarla como que Dios me puso en esa situación. Ya sea por mi pecado, para formarme, para decir esto está mal, por consecuencias de otros a veces yo también padezco, pero quiere decir que yo necesito padecer eso. Punto 1. La crisis tiene el propósito de forzarnos a buscar a Dios. Punto 2. Tiene el propósito de llevarnos a confiar en Dios. 1. Forzarnos a buscar a Dios. 2. A confiar en Dios. 3. A formar una mente bíblica. Cuatro, manifestar nuestras grietas. En Chile, cuando hay un terremoto, esto no escriban, en Chile, cuando hay un terremoto, después que pasa el terremoto, hay muchos ingenieros que van por los edificios y detectan que hubo una grieta, que no se hubiera detectado si no hubiera habido la crisis, el terremoto. Y dicen, esto acá hay una falla que hay que cambiar, porque en el próximo terremoto esto se cae. Así que esta columna hay que cambiarla antes que venga el próximo terremoto. La crisis revela nuestras grietas. 5. Aplastar nuestro orgullo. Realmente aplastarlo. ¿Qué es el orgullo? Es el vestido con el que trato de cubrir mis inseguridades, temores y necesidades de aprobación. Va de vuelta.
es el vestido con el que trato de cubrir mis inseguridades, mis temores y mi necesidad de aprobación. O sea que la crisis lo que hace es desnudarme. 6. Quitan nuestras muletas y apoyos. ¿Qué? 6. Quitan nuestras muletas y apoyos. Cuando cada vez que reacciono contra la crisis, está hablando mi razón, no mi espíritu. ¿Dónde te quedaste, Lorena? Cada vez que reacciono contra la crisis, la que gobierna es mi razón, no el espíritu. Jesucristo vivió en crisis, porque estaba entre seres humanos que no lo aceptaban, ni aun aquellos que creían supuestamente en lo que estaba escrito. Vivió en crisis. Sin embargo, es nuestro ejemplo, porque a pesar de la crisis, a pesar de que lo quisieron hacer caer, a pesar de todo lo que sucedió, Él cumplió el propósito para el cual vino. Aprendan de mí que soy manso. Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra y cometió un error. Se puso en lugar de Dios delante del pueblo. ¿Con qué hemos de darle agua? Vení, nene, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Se merecía eso después de 40 años de soportar al pueblo de Israel? No se trata de merecimiento, se trata de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. No se trata de si tú eres merecedor de esta injusticia que estás viviendo. Se trata de que Dios te está formando a través de la injusticia que estás viviendo. Te puedes quejar con los que están alrededor y no aceptarla, o puedes decir, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? Y esa pregunta puede tardar años. José en el pozo. Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? José siendo llevado como esclavo a Egipto, desde donde vivía hasta Egipto. Señor, ¿qué me querés enseñar? Silencio. José en la cárcel. Señor, ¿qué me querés enseñar? Silencio. Años. 15, 14, 15 años de silencio. Hasta que un día, sin Dios responderle, ahora entiendo. No, no entendiste todavía. Tengo otra prueba para ti. Tus hermanos que te quisieron matar van a venir a buscar refugio. ¿Qué hizo José? La Biblia no dice que fue conforme al corazón de Dios, pero sí que fue formado duramente. Entonces las crisis tienen el propósito de forzarnos a buscar a Dios. Ya lo dije, punto 1, estoy repitiendo, a forzarnos a buscar a Dios o nos alejamos de Él, a confiar en Dios o no confiamos en Él y confiamos en nuestras fuerzas. Es cuando queremos controlar todo a nuestro alrededor, a formar una mente bíblica o tristemente podemos tener 15 años en una iglesia y seguimos actuando como alguien que no tiene una mente bíblica. O sea que no tiene que ver los años, tiene que ver el trato de Dios. A manifestar nuestras grietas, a aplastar nuestro orgullo y quitar nuestras muletas y apoyos. Una vez, una mujer ahora, en este tiempo, quiso ver cómo los orfebres tratan la plata. Entonces fue a ver a un orfebre y lo observó en silencio. El orfebre puso una pulsera de plata o algo parecido a una pulsera, la acercaba al fuego y la miraba y la miraba y la miraba, y de repente la sacaba, la miraba de vuelta, la ponía de vuelta, hasta que en un momento la miró y dijo, está pronta. Entonces la mujer le dijo, ¿puedo hacer una pregunta? Ya me la hizo, dijera José Pérez. ¿Puedo hacer una pregunta? Sube la voz en una pregunta. Otra pregunta. Y le dijo, tengo dos. ¿Por qué usted metía continuamente la plata y no le sacaba los ojos de encima?
Pero ¿por qué en un momento la miró y la sacó, cuando en otros momentos la miraba y la metía dentro del fuego? Es bien fácil, la plata es delicada. Entonces uno tiene que estar siempre mirándola. No puede sacar los ojos de ella. Pero yo miraba porque cuando mi rostro se refleja en la plata, quiere decir que las impurezas ya no estaban ahí, está pronta. Eso es lo que hace nuestro Señor con sus hijos. Nos pone en el fuego y nos mira. Nunca nos quita sus ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Nunca quita sus ojos. Pero la crisis no va a pasar hasta que Él no vea la imagen reflejada en esa situación. Si yo soy rebelde, Él me va a meter en el fuego y me va a sacar. Me va a meter en el fuego y me va a sacar. Me va a meter en el fuego, hasta que la rebeldía se transforme en humildad y entendimiento de quién soy. Este está pronto. En esta área estás pronto. Ahora viene otra área. Otra vez el fuego. Por eso nos dice, te voy a pasar por el fuego y por el agua, por el fuego y por el agua, hasta que las impurezas no estén, hasta que mi rostro se refleje en tu vida. Entonces, si estás pasando una crisis repetitiva, el Señor está tratando contigo hasta que las impurezas ya no estén ahí. ¿Venimos bien? Ahora bien, ¿por qué la gente sigue? Porque nosotros dentro de este curso también hablamos de liderazgo personal y liderazgo denominacional o comunitario. Si uno no tiene un liderazgo personal, primero yo me lidero a mí mismo, a mi espíritu, no puedo liderar a otros. Debo liderar mi espíritu, o sea, debo liderar mis emociones, como estábamos, creo que oré algo así hace un rato, que mi corazón le dice a la mente lo que la mente debe hacer, pero el corazón resulta que son emociones no sanas. O sea que yo termino explotando, hablando mal, dejando de lado, haciendo cosas que no debo porque escuché mi corazón. Pero si escucho a mi mente, que está llena de la palabra, la mente le va a decir al corazón, esto debes sentir. Señor, me duele. ¿Qué es lo que te duele? A mí me dolieron los clavos y no me bajé de la cruz. Cada vez que veo a mi Señor Jesucristo, yo digo, ¿de qué sacrificio hablo cuando yo hablo de sacrificio personal por la causa de Cristo? Si miro a Cristo, ¿realmente hago un sacrificio? Entonces no es la posición la que la gente sigue si tú eres un líder de célula, es el carácter, es la confiabilidad, es la estabilidad de carácter. Porque si nadie confía en ti, tú no puedes liderar a nadie porque no te lideras a ti mismo. A mí hubo algo que me formó hace mucho tiempo. Yo le dije a los que estaban conmigo, en un momento les dije, a mí me gustaría que ustedes me dieran motivos de oración y me dijeran sus cosas personales para que yo pueda estar orando. Y alguien me dijo, yo a vos no te voy a decir nada de mi vida. Fue como una cuchillada, porque primero me dolió su actitud, pero yo después dije, Señor, el problema está en mí. Porque si un hermano cerca no confía en mí y tú me levantaste como pastor, formame para ser confiable. Formame para que cualquier líder pueda opinar igual, para que las inmundicias de muchas personas se mueran en mí y podamos ir juntos a confesarlas al Señor. Pero fue algo que me trató personalmente. Ahora, ¿cuál es el fruto de un carácter bíblico? ¿Cuál es el fruto? Porque así apuntamos. Jesús dijo fructifiquen, no dijo estén llenos de semillas. Dijo fructifiquen, lo hablamos el miércoles pasado. El fruto es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Cuando hay un pueblo que está influenciado hacia los propósitos de Dios, es el fruto de un carácter bíblico. Alguien está ejerciendo un carácter bíblico en esa célula, en esa comunidad cristiana, en esa iglesia, en esa sociedad. El fruto de tu carácter bíblico, cristiano, o sea, Cristo en ti, es influenciar. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia. Y el cristiano es influenciado o es influenciador. Si es influenciado por el mundo, va a tener una mente mundo cristiana. En algunas cosas con el mundo y en otras cosas como cristiano.
y creo que estoy bien hasta que me enfrente a Cristo. Yo creo que, que en algunos casos Cristo va a estar más triste que las personas que creen que está todo bien. Así que lo que nosotros debemos hacer como cristianos es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios, aunque nos cueste, aunque nos duela. Entonces, hay carácter y liderazgos carnales y diabólicos. Le sumo el diabólico porque así lo explica el apóstol Pablo. Hay caracteres y liderazgos carnales y diabólicos cuando un padre no ejerce su sacerdocio sobre sus hijos, cuando no ejerce su sacerdocio sobre su esposa, es un carácter carnal porque no quiere tener problemas. O la esposa con los hijos, o la esposa con el esposo. No quiere tener problemas. No, 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 no. Esto dice el Señor, esto se debe hacer, aunque haya problemas en el matrimonio. Tenemos que madurar juntos. Entonces, punto A, hay caracteres y liderazgos carnales y diabólicos, son destructivos. Y punto B, hay carácter bíblico que es aprobado por Dios. Y hoy vamos a ver algunas situaciones. Aprobado por Dios. Tiene el respaldo de Dios. Hay gente que está liderando una célula, liderando una comunidad cristiana por obligación o porque se murieron los viejos que estaban, los viejos ancianos, estoy hablando, ¿no? Los ancianos cristianos que estaban liderando la congregación se murieron y ahora ¿quién sigue? Y bueno, vos sos el hijo, vos sos el yerno, seguí vos. Pero no hay un llamado, no hay una aprobación. Iglesias que cierran. Entonces, ¿qué? Carácter y liderazgo carnal y diabólico. Para que nos quede claro, carácter es cuando nadie me ve. ¿Qué muestro cuando nadie me ve? Cuando no hay cristianos a mi alrededor y estoy en mi trabajo, ¿qué muestro? Cuando no hay cristianos alrededor y estoy en un grupo de amigos del mundo que no conocen a Cristo, ¿qué muestro? Eso soy. Acá puedo inventar una historia, que lo vamos a ver. Entonces, cuando uno aspira a liderazgo, buena cosa desea. Sin embargo, el Señor nos dice que no es la posición. Punto 1 del A, carácter y liderazgo carnal. Ese es el punto 1 del carácter y liderazgo carnal, la posición. Alguien que diga, yo soy el pastor, yo soy el líder, vas a hacer lo que yo te diga y lo que estás diciendo no es bíblico. Ahora cuestiono, ¿por qué no la posición si el apóstol Pablo dice, obedezcan a sus autoridades, obedezcan a sus pastores? ¿Por qué no la posición? ¿Por qué la posición es un carácter o liderazgo carnal y diabólico? Porque no es porque yo lo digo, tiene que haber un asidero. ¿Por qué? Porque en Filipenses 2 me dice, Jesucristo, siendo Dios, no dijo porque soy Dios no bajo, sino que dejó su posición para venir a servir. ¿Me explico? Pero cuando creemos que necesitamos la posición para liderar, es un carácter carnal. Ninguna posición te va a ayudar a liderar. Liderar, recuerden que es influenciar. Primero a mí mismo, a mi espejo, y después a los demás. Les pongo un caso. A mí me gusta estudiar personas y me gusta estudiar casos. ¿Qué digo con esto? Alguno va a decir, pero entonces sos del Frente o Colorado o Blanco. No, 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 no. Yo creo que el gobierno de Tabaré Vázquez de 2005 fue uno de los mejores gobiernos que yo viví, porque se ordenó el país, porque se le aumentó el sueldo a los jubilados, a los maestros, a los policías, se hizo un montón de cosas buenas, más allá de que la parte negativa fue aprobar el aborto o buscar el socialismo. Bien. Cuando Tabaré Vázquez se muere,
Tabaré Vázquez era de la lista 90. Tabaré Vázquez fue un estadista, fue un gran líder en su momento, en 2005. Pero después, ¿dónde está el tabarecismo? Porque mojiquismo hay. Fue un gran líder, pero no influenció a nadie. Se murió. Ahora, cuando se muera Mujica, el MPP continúa. ¿Por qué Mujica sí y Tabaré Vázquez, que era 10 veces más culto y un señor supuestamente, y ordenó el país, por qué él no y Mujica sí? Debemos hacernos preguntas. ¿Qué? Influenciar a otros. ¿A quién influenció Tabaré Vázquez, que se murió? Se murió. Es más, cuando Tabaré Vázquez termina su primer mandato, la lista 90, después cuando surgió Mujica, casi no fue votada. Y era la lista de Tabaré Vázquez. Pero ¿y cómo un líder tan impresionante? Porque el liderazgo es influencia. La posición te da autoridad, pero el liderazgo es influencia. ¿Qué hizo Mujica, que fue uno de los peores presidentes de la historia del Uruguay? Destruyó Uruguay. Y lo digo con estadísticas. No estoy hablando de política, estoy hablando de realidades. ¿Qué hizo? No, él caminó entre la gente compartiendo con la gente y hablando el idioma de la gente. Entonces la gente lo quiere. No le importa que haya fundido el país. Se dio a la gente. De la otra manera se gobernaba de diferente lugar. Entonces vemos mundanamente cómo se cumple la ley de la influencia. Y no les quiero decir cuando sea que se muera Mujica, lo que va a ser la cantidad de presidentes que van a venir de otros lados honrando a Mujica. Pero levantó un movimiento, el más poderoso del Frente Amplio. Me habla de liderazgo, me habla de influencia. Me habla que está muriéndose en una cama y sin embargo en el gobierno, ¿quién está puesto? MPP. Me habla de influencia, liderazgo carnal y diabólico. No es liderazgo bíblico. Punto 1, posición. Jesucristo dejó su posición para venir a este mundo. Eso debe ser un cristiano que el Señor le dice, de ahora en más, tú vas a ser mi siervo, líder de una célula, pastor de una comunidad o a donde te ponga. En el área que te llamó, tú debes liderar de la manera que Cristo quiere. Filipenses 2, leí recién. Segundo, es un anhelo equivocado. Yo quiero ser líder porque tengo el carisma, porque tengo el potencial. Algunos dicen, yo tengo años en la iglesia y nunca me llamaron a liderar nada. Deberías preguntarte por qué. Porque según Mateo 20:20, el que llama es el Padre. El que forma el carácter bíblico en nosotros es el Padre a través de su Espíritu Santo formando la mente de Cristo. Mateo 20:20, recuerden que vino la madre de Santiago y Juan y le dijo, quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. Posición. ¿Y qué le dijo Jesús? No está en mí darle eso. Eso es resorte de mi Padre. Pero a través de esa situación, ¿qué hacía Jesús con eso? Lideró. ¿Qué hizo enseguida? Vengan todos, quiero enseñarles algo. Imagínense los otros 10 discípulos cuando se enteraron que estos dos, de callado, mandaron a la mamá a decirle, Jesús, queremos estar a la derecha y a la izquierda. Se llamó lío entre ellos. Vengan, quiero enseñarles algo. Saben que los gobernantes, 2025, Mateo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. He ahí un carácter bíblico, porque Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Tú anhelas ser servido? ¿Tú te quejas de que otros no te visitan, de que otros no oran por ti? ¿Hay alguna queja de tu parte? Pues dentro de esa queja hay un trato de Dios que te quiere mostrar algo. Jonás se quejó de un montón de cosas. Sin embargo, el trato de Dios estaba ahí. Dios hablando con él continuamente. La posición garantiza el control y la dependencia. Este es otro punto. Punto 3 del A. El punto 1 del A es posición.
Punto 2, es un anhelo equivocado, quiero ser líder, Mateo 20:20. Punto 3, garantiza el control y la dependencia. Y hay un versículo que a mí me encanta para esto. El control y la dependencia. La posición. Miren, uno desde el liderazgo, desde la jefatura, desde el pastorado, desde un lugar de autoridad, puede ejercer control, es más, debe hacerlo en algunos casos, pero también dependencia. Dependen de mí. Pero Jesús en Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Me encantan los ejemplos de Jesús. Un líder diría, ustedes se quedan acá porque son mis seguidores. ¿Cuántas veces con los hijos hacemos lo mismo? Tú vas a hacer lo que yo te digo. Mientras el hijo está bajo tu casa para que haga lo que tú dices, sí. Pero después, cuando es mayor, ¿quieres irte tú también? No retengo lo que no me pertenece, le pertenece al Señor. Jesús le podía haber dicho, me imagino que ustedes no se quieren ir, ¿no? Yo soy su maestro, soy el Mesías, soy quien les ha dado, ha visto milagros, han visto todo, ustedes no se van a ir, me imagino. No. ¿Quieren irse ustedes también? El mayor líder de todos. Punto 2 del A, carácter y liderazgo carnal. Punto 2. No. Perdón. Punto, ¿cuánto voy ahora? 4. 3. No, voy en el 4. Dije posición, 1, es un anhelo equivocado, 2, garantiza control y dependencia, 3. Ahora 4. Poder. Y esto también lo hacemos con nuestros hijos. Y con nuestra esposa y con nuestro esposo. La mayoría de los problemas matrimoniales se deben a lucha de poderes. Cuando si cada uno ocupara su rol bíblicamente, no habría ni una discusión. Si cada uno ocupa su lugar bíblicamente, no habría una sola discusión en un matrimonio. El poder somete, la explicación, somete a las personas a su voluntad y exige obediencia a la posición. Yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy tu padre, yo soy tu madre, cuando el hijo ya no está en la casa. Y exige obediencia a la posición, a lo que veníamos hablando. Yo cuando estaba preparando todo esto decía, Señor, ¿qué le querés enseñar a mi esposa? Porque tú le dijiste, el mar se abre de allá para acá, o sea, se va a ir abriendo cuando tú no lo ves, pero sigue viviendo en diferentes situaciones de crisis con sus papás. ¿Qué le querés enseñar a Carlos y Laura? ¿Que les permitiste ir y estar con su nieto y los traes de vuelta? Porque a ellos les gustaría estar allá con su nieto. ¿Qué les querés enseñar? Yo me hago esas preguntas y le pregunto al Señor. ¿Por qué? Porque cada crisis tiene un propósito. Pero aquellos que tienen poder o que tenemos poder, porque todos lo tenemos, nos gusta someter a las personas a nuestra voluntad. Eso es carnal y diabólico. Cada persona tiene su tiempo y su forma. Desde el pastorado exigimos obediencia. Sí, es bíblico. Debemos orar por nuestros pastores y debemos obedecerlos. Miren, Hebreos, si no me equivoco, lo tengo un poquito más adelante. Después se los leo. Debo obedecer a las autoridades, claro que sí, solamente cuando están en la verdad. Eso se llama obediencia informada. Esto es importante. Si no tengo una obediencia informada, tengo una obediencia esclavizada.
Muchos se paran acá adelante, no en esta comunidad hablo, sino que usamos los púlpitos como poder para decirle a la gente lo que nosotros queremos para sentirnos bien, para que la gente haga lo que nosotros queremos. En el liderazgo es igual. Pero si cuanto más ignorante sea el pueblo, menos mente bíblica va a tener. Y si tiene poca mente bíblica es manejable. Pero cuanto más conozca del Señor, más va a saber si yo estoy en la verdad bíblica. Si estoy en la verdad bíblica, deben obedecer. No al pastor, a la verdad. No es opcional. 3 o 4 o 5, no sé en cuál estoy. 5, personalidad o el carisma. Estoy hablando todo lo malo primero, después voy a hablar lo bueno. Nosotros decimos que tal o cual tiene una personalidad de líder o carisma de líder. El carisma es una actitud externa para esconder lo interno. Me gusta cuando la hija de Roosevelt dijo, mi papá cuando va a un casamiento quiere ser la novia y cuando va a un velorio quiere ser el muerto. ¿Qué está diciendo? Quiere ser el centro de atención. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de aprobación de las personas. Siempre que vivas y te calles porque necesitas la aprobación de las personas, estás siendo esclavizada por el hombre y no tenés mente bíblica. Porque lo que Dios dice, eso es. No importa a quién le guste, no importa cómo te traten. Lo que Dios dice, eso es. Punto. Entonces, el carisma es una actitud externa para esconder lo interno. No tiene profundidad. ¿A cuántas personas hemos seguido? Nuestros jóvenes siguen a youtubers, siguen a tantas personas que a veces ni nos enteramos. Voy a tratar de ir un poco más rápido a ver si podemos terminar con esta parte hoy. Ahora entramos al punto B. Hay mucho más para hablar del liderazgo carnal y diabólico, pero lo vamos a seguir más adelante. Vamos a ver el punto B, el liderazgo bíblico aprobado por Dios. Josué 1:5, Dios le dice, Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así, de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Josué estaba preparado para liderar 2 millones de personas. Después de tantos años de estar en el pueblo de Israel, de estar como segundo de Moisés, aceptando la autoridad de Moisés, un día Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y después, cuando él le comunica al pueblo, el pueblo dice, esfuérzate y sé valiente para obedecer a Dios. Nosotros te seguiremos. ¿Qué significa? Dios lo llamó y Dios lo aprobó. O sea que cuando hay un respaldo de Dios, Dios levanta a alguien, lo respalda, hay un llamado, hay dones, hay talentos, hay gracia de Dios y las cosas suceden. Eso es cuando Dios te llamó y te aprobó. José ya era, cuando fue metido en las cisternas, en el pozo sin agua, ya era el segundo de Faraón, pero todavía no lo sabía y tenía que pasar todo el proceso. ¿Recuerdan aquella prédica hace 80.000 años que la di? Eso es una hipérbole. Cuando estábamos en el templo de allá, que le dije, Dios te dice el final y después te lleva al principio. ¿Se acuerdan que caminaba sobre él? Y te va a llevar por todas esas crisis hasta que te va a llevar a donde te mostró que ibas a llegar. Porque para ella estás ahí, pero tenés que pasar por todo el trayecto. Tenés que ir muriendo. Cada etapa es muerte, cada etapa es dolor para tener la mente bíblica. Y otro punto, las promesas de Dios se van cumpliendo. En tu célula, en la comunidad cristiana, se van cumpliendo las promesas de Dios. ¿Cuáles son? Pues andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10.
Otro punto, a tu alrededor las vidas van siendo transformadas. Eso habla de un liderazgo bíblico. Por más que cada líder, cada pastor, cada persona que está liderando a otros tiene fallas, tiene grietas y está siendo tratado, pero como tiene el respaldo de Dios, se ven las obras. Pedro, después que recibió el Espíritu Santo, era semejante hombre, impresionante. Sin embargo, tenía una grieta, quería caerle bien a los de su pueblo. Hasta que Pablo, delante de todos, le dice, tú estás juntándote con gente y alejándote de otra. Todos tenemos errores. Un día, sí, ¿el qué? Dije, ah, hay un llamado, hay dones, hay talentos, hay gracia, por eso las cosas suceden. Después dije, las promesas se van cumpliendo. Después dije, las vidas van siendo transformadas. O sea, estamos hablando de hechos. Cuando Dios respalda, se ve a tu alrededor. Cuando Dios está formando una mente bíblica en uno de sus hijos, se ve alrededor. O te aman o te odian. No hay un término medio. Y por último, otros lo verán. Miren, les iba a contar. Un estudiante que estaba estudiando con Tozer, era horrible. Tozer era un... No importa. Lean lo de Tozer si algún día tienen la oportunidad. Tozer. Con detenimiento, porque escribe muy especial. Y tenía un discípulo que creía que tenía el talento de predicar. Era horrible, no era lo de él. Y él le decía, yo tengo el llamado a predicar. Y él no quería decirle que no, no es lo tuyo. Y tengo el llamado a predicar. Y un día hubo un llamado a varios de los discípulos para predicar, y él se acercó a todos y le dijo, bueno, me imagino que sí, que tengo el llamado a predicar, tengo el don de predicar. Y él le dijo, sí, pero nadie tiene el don de escucharte. ¿Es lo tuyo o no es lo tuyo? La mente bíblica se ubica en lo que Dios quiere, no en lo que yo quiero. Yo creo que soy bueno para tal cosa, ¿en serio? Eso dice el Señor. Qué fácil nos es hacer lo que sabemos hacer, pero morir y hacer lo que Dios quiere. Mente bíblica. Y lo que les decía, otros lo verán, Hebreos 13, 5, 6, 7. Esto es muy importante lo que les voy a leer. Hebreos 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y después mire lo que dice, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Está hablando, vean si lo que ellos predican, practican, imítenlos. Quiere decir que Dios aprueba, por eso el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Todos deberíamos decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Todos tenemos fallas. Respaldo de Dios. Dije punto 1, ¿verdad? Respaldo de Dios. Todo lo que ponen A, B, C, D, no sé cómo quieran ponerle. Otro punto sobre el carácter aprobado por Dios. Integridad. Voy terminando ya, así que creo que después, las siguientes, vamos a desarrollar un poco más todo lo que hablamos hoy, que fue muy rápido. Integridad significa completo, no dividido, sólido, firme, congruente. Eso lo pueden buscar igual, lo googlean y le va a decir lo mismo. Integridad, una persona completa, no dividida, sólida, firme, congruente. Se demanda que tenga una identificación pública con lo que creo y pague el costo. Explico esto. Yo tengo una identificación pública cada vez que predico. ¿Por qué? Porque miles de personas me pueden ver y los mensajes quedan en YouTube.
sea que yo no me puedo esconder. Ustedes pueden esconderse. Yo no me puedo esconder en mi trabajo, en donde me mueva. Cualquiera pone el canal. Pero ¿y vos diciendo esto y vos predicás acá? Porque uno puede predicar lo que no cree. Uno puede enseñar lo que no ama. Uno puede aconsejar lo que no apropia. Pero cuando tenemos una mente bíblica hay integridad. Puedo enseñar lo que apropio. Puedo predicar lo que estoy amando. Puedo predicar, Señor, transforma mi vida. Y entonces puedo decir, Señor, tengo que enseñarle al pueblo que su vida sea transformada. Puedo decirle al Señor, como cada día, Señor, enséñame a amarte más. Entonces puedo decirle a la congregación, amados, busquemos amar a Dios. Es lo primero, pero porque lo estoy buscando. Pero podemos muchas veces ir en contra de la palabra si ni siquiera la creemos. Recién veíamos contentos con lo que tenés ahora. ¿Por qué? Y porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Está pronto. Lo que me pase, lo que no me pase, Él nunca está en crisis. Lo tenemos claro, todos sabemos los versitos esos que aparecen en Instagram. Dios nunca está en crisis, bla, 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 bla. Si dejaste algo en las manos de Dios, bueno, entonces saca tus manos. Todos sabemos eso. Qué difícil es practicarlo. Qué difícil es confiar. Qué difícil es dejar de ser incrédulos. Una de las cosas que más le duele a nuestro Señor. ¿No me crees? Porque estás sufriendo, ¿no me crees? Yo sufrí también, para que me creas. Cuando muchas veces hablo o enseño o predico o le digo a otros lo que yo no hago, muchas veces es por miedo al rechazo o a la opinión de los demás. Y como hablábamos hoy, la integridad resuelve el conflicto entre la mente y el corazón. Entonces la mente bíblica le dice a las emociones, esto no está bien. No está bien que tú te sientas triste por esto cuando estás siendo tratado por Dios. Le dice la mente bíblica al corazón, porque la mente bíblica le va a decir un versículo bíblico al corazón y le va a decir, esto que estás sintiendo no está bien. La mente bíblica de David dijo, alma mía, alaba al Señor, porque Él es tu salvación. Y él estaba hecho pedazos, y en un momento que su hijo estaba levantando una rebelión contra él. ¿Y qué dijo? Alma mía, alaba al Señor, y no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, cómo te restauró, cómo te levantó, a pesar de que pecaste contra él. ¿Qué hizo la mente bíblica? Ordenó las emociones. Mientras las emociones tomen lugar, no es una mente bíblica, es una mente carnal y diabólica. Eso pasó en el Edén. Es un fruto lindo para comer. ¿Cuánta gente vive en el Edén hoy comiendo el fruto? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por líderes o obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Les doy vuelta a ver qué les resalta. Por tanto, miren por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por líderes para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Saben lo que a mí me llamó la atención de ahí? Por tanto, miren por ustedes. Primero yo. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, recibimos su mensaje y lo primero que hacemos con una mente no bíblica es, ¿para quién es? La mente bíblica se humilla y dice, Señor, ¿me estás diciendo que no te amo? ¿Me estás diciendo que estoy rebelde? ¿Me estás diciendo que no estoy obedeciendo tu palabra? No, esto es para Julio. Y ya me imagino a alguien y todo mensaje que le voy a dar a Julio. No, 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 no. La mente bíblica recibe alimento y dice, Señor, tú sabes que no me gusta el hígado. Esto es lo que tengo para ti. Señor, ni que lo desfraces con cebollita como le gusta a algunos a la plancha. Odio el hígado. Es lo que tengo para ti. O comes o pasas hambre. O comes o sigues con tu anemia. Primero yo. Primero yo. Por tanto, miren por ustedes, primero. Y después, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los puso como líderes, para, otro punto importante, apacentar. Apacentar la iglesia del Señor. Todos nosotros somos llamados
a apacentar la iglesia. Significa que unos de ustedes han sido puestos para sanar las ovejas que están heridas. Otros han sido puestos para decir, hey, acá está el pasto, este es el verdadero pasto, vengan y coman. Otros están puestos para decir, hey, estos son los límites, no te salgas de acá porque te va a comer un lobo. Cada uno está puesto para algo, pero todos estamos puestos para apacentar, para dar de comer, para cuidar. Pero primero, yo. Por eso insisto tantas veces, antes, yo no, creo que peco de orgulloso. Por eso el Señor Jesús nos dice, antes de ver la paja del ojo de tu hermano, mira tu viga. Quiere decir que cada vez que yo veo la paja de mi hermano, tengo una viga. Y si la viga la mantengo, hay una mente carnal y diabólica que quiero alimentar. Hay una emoción que quiero alimentar. Pero si digo, Señor, y abro en Romanos y me, ¿quién eres tú que juzgas a otros y haces lo mismo? Por eso termino esto diciendo, debo ser competente. Quiere decir que lo que el Señor me llamó a hacer, debo hacerlo a su manera. No a la mía, no como a mí me gusta, no como yo quiero, a su manera. Hoy elegimos, después de esta clase, elegimos, quiero que mi carácter en Cristo sea formado. Sí, creo que todos los que estamos acá y en el Zoom anhelamos que nuestro carácter en Cristo sea formado. Pero ¿qué lo está deformando? ¿Qué emociones negativas, qué gobierno de las emociones está causando que en esa área mi carácter sea deformado? Debo analizar, debo mirar para adentro. ¿Qué exijo a los demás que yo no estoy dispuesto a hacer o a dar? Tantas preguntas que nos podemos hacer. Y al final digo, Señor, hay áreas de mi vida que están siendo puestas en el fuego y tu imagen no se refleja. Sigue habiendo escoria, sigue habiendo mugre, sigue habiendo emociones no sanas que quieren tomar el control. ¿A dónde voy a terminar? En el fuego, porque soy hijo. Me va a seguir tratando. Y quizá me tenga en el fuego, pero sus ojos no me los va a sacar. Él va a estar mirándome. Porque si lo mantiene mucho rato en el fuego, se afloja y cae en el fuego, en la plata, ya no sirve. Entonces, él tiene cuidado y cada tanto la saca y la observa. ¿Duele? Aún no está mi imagen formada en ti, aún hay escorias. Aún hay una mente carnal y diabólica que tú quieres alimentar con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que no haces. Y el Señor te dice, esto te mande a hacer. No quiero. Bien, eso es una emoción no sana. Gobierna. Una mente bíblica dice, Señor, está difícil, pero hágase tu voluntad. Es un gran ejemplo el apóstol Pablo, y muchos son más pablistas que cristianos, porque ven todo lo que padeció el apóstol Pablo, sí, cosas horribles, pero quien padeció por mí fue Jesucristo, no Pablo. Quien padeció en esa cruz por mí fue Jesucristo, nunca olvidarlo. Pablo es un ejemplo a seguir, como muchos de los que están acá, ejemplos a seguir. Miren el ejemplo y sigan su ejemplo, porque ellos siguieron a Cristo. Entonces, cerrando, cada vez que mi carácter, lo que soy, no quiera glorificar a Cristo, estoy alimentando una mente carnal y diabólica. Bien. Bueno, ahora quedo abierto a preguntas, ya sea desde el Zoom o desde aquí. Recuerden, si alguien va a preguntar algo, toma el micrófono. ¿No quiere ser tratado por Dios? Hay una mente, no sé si lo dije así, pero no quiere glorificar a Dios, hay una mente carnal y diabólica.
Quiero hacer mi voluntad, no a su manera, a mi manera. Fluye el carácter realmente. Bien, ¿preguntas? ¿En el Zoom alguna pregunta? Bien, quiero pedirles algo al Zoom y a nosotros acá, o a YouTube, no sé, todos los que están por ahí. Quiero pedirles algo, que podamos pedirle al Señor que siga cumpliendo su voluntad en nosotros. Que así como la buena obra empezó, que la continúe. Eso es decirle, Señor, tú sabes en qué estoy fallando, muéstrame. Para que pueda venir y decirte, Señor, he pecado en esto, porque cuando no hay confesión se va amontonando. Debe haber confesión, Señor, he pecado en esto, he pecado en esto. No quiero hacer esto, no acepto esto. ¿Estás en el hueco de su mano? Vamos a orar.